con el catedrático Pablo Palenzuela. Pablo es catedrático en Antropología Social por la Universidad de Sevilla y el IAL. Ha realizado diversos proyectos acerca de la etnicidad, desarrollo productivo y derechos de los pueblos indígenas, culturas del trabajo y construcciones sociales de género, desarrollados en Ecuador, Cuba, Nicaragua y Guatemala. Cuenta con innumerables publicaciones de su investigación en América Latina. El trabajo que nos presenta a continuación se titula Las lenguas en las agendas indígenas en América Latina. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí una especial satisfacción participar en este evento organizado por el Instituto de Estudios de América Latina, de que me cabe el honor de ser uno de sus fundadores hace 12 años ya, y durante 8 su secretario. Así que no pude decir que no, al contrario, para mí, en mi actual condición de catedrático jubilado, pues me ofrecieron la posibilidad de volver a ocupar espacios en mi casa durante 40 años, en esta sala donde tantas tesis doctorales y tantas conferencias he participado. Así que agradecí la invitación de Eva Bravo, la directora del instituto, y de Aline Vega como coordinadora de este evento, y propuse esta intervención corta. Me han asignado 20 minutos, espero que me avisen porque mi incontinencia verbal es también un poco semejante a mi incontinencia con el buen vino, así que voy a intentar ajustarme a esos 20 minutos. Bien, como el propio título indica, lo que yo quiero presentar aquí es que la lengua, la defensa de la lengua, su reproducción, su reconocimiento, su visibilización está ya incorporada en las agendas, es decir, en los programas. La agenda es un término muy extendido en el vocabulario político del movimiento indígena de América Latina. Es un tema que está incorporado a esas agendas desde las últimas décadas del siglo pasado. Pero me interesa subrayar que la lengua, desde una perspectiva antropológica, tiene una clara y doble funcionalidad. Las lenguas vernáculas, todas, pero las lenguas indígenas tienen una funcionalidad instrumental, son un sistema de comunicación, de intercomunicación, de transmisión de experiencias, de conocimientos, pero al mismo tiempo también tiene una función identitaria porque constituye un claro marcador, uno de los marcadores estratégicos de la etnicidad. De hecho, en la mayoría de los países donde últimamente los ejercicios censales de población intentan discriminar o diferenciar, mejor diferenciar que discriminar, la población indígena de la población no indígena, el hecho de hablar y de utilizar la lengua es un factor determinante, más allá del nombre, del apellido indígena, para asignar a este individuo, a este ciudadano, a la población indígena. Es decir, es un fuerte marcador de identidad. Quiero decir que no es un requisito imprescindible para la existencia de una etnicidad. Hay etnicidades vivas y existentes que han perdido su lengua y que no, por ello, dejan de desaparecer como culturas diferenciadas. Pero evidentemente, desde el momento en que existe una lengua viva, útil, utilizada y transmitida, bien por los procesos de transmisión, podríamos decir horizontal, de ámbito familiar, bien por procesos ya institucionalizados a través de la escuela, especialmente del modelo de la educación intercultural bilingüe, está claramente ya funcionando como un marcador de identidad. Es también el reservorio, la lengua, para la posibilidad de conservar y de transmitir la memoria colectiva, la memoria de una comunidad que evidentemente en la mayor parte de los casos, mediante un sistema de transmisión oral, de historia oral, es transmitida de generación en generación, y eso evidentemente realza la diferenciación
subraya claramente la diferenciación cultural. Bueno, pues si hacemos un recorrido, digamos, de la historia, especialmente de la historia moderna, de la relación entre poblaciones indígenas y de la minoría dominante colonizadora desde el siglo XVI para acá, finales del XV, del XVI, nos damos cuenta de que durante estos 5 siglos y pico de colonización, que ha supuesto una violencia de un abanico de expresiones de violencia, de fuerza, para imponer un modelo hegemónico de dominación económica, militar, judicial, religiosa y lingüística también. Todo ello ha tenido como consecuencia no la desaparición o la anulación, ni siquiera después de los 2 últimos siglos y pico de intentos de creación de los nuevos estados nacionales a partir del proceso de descolonización, han conseguido que esas poblaciones indígenas y sus atributos culturales, entre otros la lengua y su utilización y su reutilización también como instrumento de resistencia, se han mantenido. De hecho, si hoy en día existe un número importante de grupos indígenas con sus propias lenguas vernáculas, es precisamente como resultado de esto que yo llamaría un continuo ejercicio de resistencia. Un periodo, esa resistencia para mí se divide en 2 grandes periodos, con dos modalidades que ni siquiera han sustituido una a la otra cronológicamente, sino que en un momento determinado han coexistido y coexisten hoy. Lo que yo llamo la resistencia pasiva, durante muchos siglos especialmente, los 4 siglos primeros de la conquista y de la colonización, esa resistencia pasiva tuvo un espacio de expresión fundamentalmente familiar y como mucho comunitario. En el seno de las comunidades se practicó esa resistencia desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista identitario y de alguna manera aceptando aparentemente y de forma sumisa las consecuencias de la dominación colonial impuesta por los conquistadores ibéricos, españoles y portugueses. Durante esos siglos el movimiento indígena no existió como tal, sino existió un universo indígena escondido, por decir, no invisibilizado social y culturalmente, pero evidentemente visible, y tan visible como que los propios colonizadores definieron impusieron una serie de atributos distintivos visibles para diferenciar. Yo durante mi trabajo en Guatemala, durante 3 años, no terminé nunca de distinguir los huipiles y los cortes de cada uno de los grupos indígenas con el nombre correspondiente. O sea que, entonces, durante mucho tiempo los indios, y siguen siendo hoy visibles, en algunos países tan visibles como que son mayoritarios en el censo poblacional, como el caso de Guatemala y el caso de Bolivia. Pero durante esos siglos, por lo tanto, hubo esa resistencia pasiva que en el caso que nos ocupa de la continuidad y reproducción de las lenguas, tuvo un ámbito especialmente familiar, con una función determinante de las mujeres indígenas como transmisoras de ese marcador cultural e identitario, y sobre todo en ámbito comunitario, incluso en algunos casos supracomunitario, como un ámbito de comunicación, de intercambio, de funcionamiento de mercados comarcales y locales, de transmisión sin escuelas, en muchos casos sin educación institucionalizada, pero sí de transmisión de conocimientos sobre el medio, sobre la naturaleza, con una riqueza impresionante, porque evidentemente no hay que olvidar, ya se ha dicho en la presentación, que la lengua es un constructo histórico y social, y por lo tanto está sometido a un proceso de emergencia, podríamos decir, en sus orígenes, de evolución y de adaptación,
y también a un riesgo de desaparición. Voy a intercalar aquí algunos elementos de etnografía personal para ilustrar esta reflexión. Por ejemplo, en mi caso yo hice un trabajo de investigación en Canadá sobre el pueblo inuit, los mal llamados esquimales, por la gente ignorante. Los inuit de Nunavut, en Canadá, tienen en su lengua una riqueza de vocabulario impresionante respecto al invierno en general, pero en concreto a la nieve. Tienen 15 términos distintos para referirse a la nieve. Pero fijaros que el francés hablado en Quebec tiene también 6 términos distintos, y eso los practiqué yo durante mis 5 años de residencia en Montreal, para diferenciar la nieve. Tú te levantabas por la mañana y sabías que había nevado, pero aquí hubiéramos dicho, pues esta noche ha nevado, hay nieve en las calles. No, en Quebec te dicen, no, hoy lo que hay es verglas, o nieve, neige solide, neige humide, o sea, 5 o 6 términos. O sea, hay todo un proceso adaptativo de generación de una riqueza de vocabulario, pero bueno, eso no es característica exclusiva de las lenguas autóctonas. Nosotros estamos continuamente recibiendo las resoluciones de la Real Academia de la Lengua, que incorpora anglicismos, galicismos, etcétera, nuevos, incluso terminologías nuevas, lo de colega, lo de el sándwich, el weekend, todas esas cosas, ¿no? Y otra cuestión interesante, en Guatemala, también durante mi proyecto de investigación en Guatemala, me encontré en una comunidad del Quiché, del departamento del Quiché, de habla sud-jubil. El sud-jubil es una de las 13 lenguas mayas de Guatemala y la hablan aproximadamente en el año 2000. Ahora seguramente, no sé si la hablarán más o menos, pero era una comunidad lingüística de 40 a 50.000 personas. Pues con una ayuda de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, un grupo de profesores, de maestros sud-jubiles, estaba llevando a cabo durante 2 años un trabajo de elaboración de materiales didácticos en su lengua vernácula, incluido incluso la traducción de los acuerdos de paz que se firmaron en Guatemala en 1996. Por lo tanto, ahí teníamos un esfuerzo, claro, de mantener los instrumentos para una educación en lengua propia en el sud-jubil para una comunidad de 40.000. No son muy distintas, pues por ejemplo, de los hablantes quechuas de América del Sur, donde hay prácticamente 8 millones de personas que hablan el quechua, ¿no? Bueno, y la última dato así anecdótico, en Nicaragua, la costa atlántica, etnográfico más que anecdótico, la costa atlántica de Nicaragua, yo hice un proyecto sobre la autonomía regional pluriétnica que se había decretado por el gobierno sandinista en esa parte de Nicaragua. Y me interesaba ver cómo funcionaban las distintas comunidades étnicas. Y cuando vi el catálogo encontré que había en el sur de la costa atlántica una comunidad que se llamaba Rama. Y cuando fuimos a hacer con mi equipo el trabajo de campo allí, en la zona de Bluefield, pues nos dijeron que sí, que había una comunidad Rama, pero que no hablaban la lengua Rama. Digo, ¿cómo? Pero si en los textos sí se dice. Bueno, mire usted, es que hace 2 años falleció la última mujer hablante de esa lengua y por lo tanto se ha perdido la lengua, pero seguimos siendo Rama. Y entonces me enteré que antes de morir esa mujer fue objeto de estudio de una antropóloga lingüística norteamericana que grabó prácticamente a esa señora pues un montón de horas de conversación. Esos materiales antropológicos estaban unos años después siendo utilizados por un grupo también de jóvenes Rama que no hablaban esa lengua, pero que estaban trabajando con ese material para construir los instrumentos didácticos que permitieran el establecimiento, la recuperación de esa lengua. Por lo tanto, un proceso vivo y un proceso que responde al interés de los grupos indígenas por proteger, visibilizar, positivizar esas lenguas que han sido siempre objeto de esa violencia lingüística, eso que llaman algunos la colonialidad del saber y de la subjetividad. Autores como Quijano, Miñolo,
etcétera, todos los teóricos de la colonialidad, ¿no? La otra parte importante, que es la que yo creo que nos acerca más al presente y al futuro positivo, dentro de, como decía David, dentro de esa dialéctica entre los riesgos de lenguas que se pierden, que se desaparecen como efectos de los intentos de la globalización cultural, de la hegemonía cultural en el ámbito de la globalización, pero también de esfuerzos importantes y de resultados positivos de mantenimiento. Lo que yo llamo resistencia activa coincide con el periodo de emergencia del movimiento indígena, finales del siglo XX, década de los 70, en el que el movimiento indígena aparece, emerge, toman la palabra, como decía Carlos Guzmán Bockler, y empiezan a desarrollar estructuras organizativas de ámbito provincial, departamental en muchos casos, y también de plataformas de ámbito o de espacio nacional. Estoy pensando, por ejemplo, el caso más paradigmático, que también he estudiado durante 3 años en Ecuador, la existencia de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una plataforma única para los 21 grupos indígenas del Ecuador, y que evidentemente tiene como uno de los objetivos fundamentales tanto la lucha por el territorio y el reconocimiento de la autonomía territorial para los grupos indígenas, como por la defensa de la etnicidad, incluida la defensa de la lengua. En Ecuador, durante los primeros años del gobierno de Rafael Correa, se creó la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, que era un órgano del gobierno, pero asignado y adscrito y cedido para su gestión y su financiación al movimiento indígena. Esto lamentablemente desapareció en un segundo periodo de gobierno de Correa, y hoy todavía se mantiene dentro de la estructura estatal, pero fuera de la gestión directa de la población indígena. Por lo tanto, esa resistencia activa se plasma en esos movimientos indígenas que incorporan la defensa de la lengua como estrategia de resistencia y de reafirmación cultural. En este caso, está dentro de lo que la corriente de los teóricos de la colonialidad se define como la decolonialidad, es decir, romper el patrón de dominación de la colonialidad, como lo define Aníbal Quijano, para combatir y diluir los efectos negativos de toda esta colonialidad del saber y la colonialidad de la subjetividad. Por eso, la propuesta alternativa, y que así está integrada en las líneas básicas de las estrategias indígenas de resistencia del movimiento indígena en América Latina, es la apuesta de la educación intercultural bilingüe. Termino con esto para definir un poco en algunas definiciones de lo que es esto que se conoce como identidad, educación intercultural bilingüe. Es una educación enraizada en la cultura de referencia de los educandos, es decir, de la población indígena. Por lo tanto, es una educación claramente integrada, adscrita a los parámetros culturales específicos de una etnicidad concreta. Pero está abierta también, por eso lo de interculturalidad, a la incorporación de elementos y contenidos provenientes de otros horizontes culturales. Teóricamente, esta educación intercultural bilingüe tenía que ser recíproca, por decirlo de alguna manera. Tenía que ser el método para la revalorización, la defensa y la reproducción de las lenguas indígenas y el conocimiento profundo de su propia cultura a través de la educación en su propia lengua materna, pero también, si llevamos la expresión a sus últimas consecuencias, la interculturalidad debería estar presente también en la educación, digamos, positiva, oficial, hegemónica, en lengua, en este caso, normalmente en lengua castellana.
porque ese concepto de interculturalidad parte del reconocimiento de la diversidad histórica, cultural, lingüística, ecológica, etcétera, ya no como barrera, sino como un recurso de la diversidad, algo que se postula también en los discursos políticos de nuestro Estado plurinacional, plurilingüístico, diciendo que recursos normalmente retóricos, es decir, falaces y mentirosos, de que la diversidad lingüística del Estado es una riqueza de la pluriculturalidad del país, del Estado español, cuando evidentemente eso después no se traduce en ninguna acción política concreta. Por lo tanto, como conclusión, no sé si estoy dentro o fuera, conclusiones ya. La identidad cultural es incluida la defensa, el mantenimiento, la positivización y la utilización de la lengua como parte de esa identidad cultural. No podemos olvidar que es un derecho democrático de los pueblos a la defensa y práctica de su propia identidad étnica. Los espacios de resistencia frente a la hegemonía cultural de la globalización económica incluyen también, o tienen que tener, un campo concreto para la defensa, la promoción y la reproducción y la continuidad de las lenguas autóctonas o vernáculas. Lenguas, no dialectos, evidentemente, que es una expresión claramente discriminatoria, producto de la racialización que impone la colonización en América Latina. No podemos también, tenemos que concluir que la lengua vernácula es un instrumento para la decolonialidad que rompa o que contribuya a disolver ese patrón de dominación que decía Quijano, ese control del saber, ese control de la subjetividad del patrón de dominación cultural, tal como definen los teóricos de la colonialidad. Nada más, muchas gracias.